racimo de esta crisis fue septiembre, el 7 de septiembre del 2024, el denominado caso Audio. Sí. 770.000 páginas de transcripción que nos llevan a decir que es efectivamente la mayor crisis de la vuelta a la democracia del Poder Judicial. Acusaciones constitucionales, poder en el banquillo, y aquí vamos a hacer un repaso de los 5 magistrados que han estado vinculados con esta crisis. Este fue iniciando este caso. En septiembre se comienza a anunciar la acusación constitucional. Son diputados de la democracia cristiana que comienzan a decir y se preguntan por qué Jean-Pierre Matus no puso en su lista de inhabilitados a Luis Hermosilla. ¿Por qué? Porque había en ese momento ya trascendido conversaciones de Luis Hermosilla con Jean-Pierre Matus, entre otros, ¿no? Relacionado con la necesidad que tenían algunos magistrados de ir y decirle a Luis Hermosilla, ¿sabe qué? Yo quiero ser parte de la Corte Suprema. Estoy exagerando el argumento, pero lo cierto es que necesitaban que Luis Hermosilla le dijera, porque así lo pensaban, al presidente Sebastián Piñera, en este caso, cada uno de los beneficios que significaba para Jean-Pierre Matus ser parte de la Corte Suprema. Lo que hasta ahora parece una cuestión menor, comillas, voy a decir menor, ¿no? Sí. Dentro de la revisión que vamos a hacer de cada uno de los jueces. Hay que decir, como paréntesis, ¿no?, que es muy importante. Para ser parte de la Corte Suprema, sus mismos integrantes definen una quina. Dentro de la quina, el presidente de la República designa a una persona que finalmente tiene que ser ratificado en el Senado con 2/3. Ese es el quórum. Por eso es importante la visión del presidente de la República. Por eso, para Jean-Pierre Matus era importante decirle a Luis Hermosilla lo que para él era importante también. Decir que lo que en ese momento se estaba esbozando no era real. Pero esa es desestimada. Fue desestimada, no alcanzó a llegar al Senado. Esta sí se estimó, básicamente, llegó y avanzó la acusación constitucional. Marcamos aquí lo de la trama muñeca bielorrusa porque finalmente es uno de los hitos que a ella hacen que no solo la destituyan de la Corte Suprema, sino también se apruebe la acusación constitucional. Recordemos que ella habría favorecido, ¿no?, en fallos al denominado conglomerado bielorruso, a Velasmovitek, en una serie de fallos. Ahora, estaba repasando, Sole, que antes de eso, antes de aprobar la acusación constitucional, sus mismos pares, la Corte Suprema, hicieron duras acusaciones para sacarla, para destituirla de la Corte Suprema. Cómo ella fue a hablar con Luis Hermosilla para ser parte de la Corte Suprema, cómo ella trató de avanzar, incluso trabar algunos nombramientos, cómo trató de influir en la discusión relacionada con el fiscal nacional en 2022, en conservadores bienes raíces de Concón y Viña del Mar. O sea, había un montón de antecedentes que sus pares ya habían dado cuenta antes de que se aprobara la acusación constitucional en contra de Ángela Vivanco. Cuando nosotros la entrevistamos, por esa época, ella dijo, no la estoy parafraseando, pero prácticamente nos dijo, esto es una forma de hacer las cosas en la Corte Suprema. Sí. Da a entender, vienen más por delante. De hecho, tuvo razón. Sí, efectivamente. En todo esto hay un golpe a la probidad, hay un golpe a la transparencia, hay un golpe también a tótems del Poder Judicial. Uno de ellos, sin lugar a dudas, Sergio Muñoz. Este no tiene nada que ver con el caso Audio. No, pero sí hay un golpe a la probidad y a la transparencia según la acusación constitucional. Hay que decir que en el caso particular de Sergio Muñoz llevaba más de 40 años en el Poder Judicial, había sido nombrado por el presidente Ricardo Lagos. Y en este caso particular tiene que ver con el notable abandono de deberes en anticipar un fallo que podría producir efectos patrimoniales. ¿En quién? En su hija, en Graciel Muñoz, en su momento. Y además, lo que se dijo en su momento para aprobar la acusación constitucional es que él habría omitido una amonestación en contra de su hija porque ella estaba haciendo justicia fuera de la jurisdicción chilena, en Italia, en pandemia. En pandemia. 2 antecedentes suficientes para aprobar la acusación constitucional. Esto fue aprobado en este caso, o avanzado en este caso, por Chile Vamos, pero fue un golpe duro. Y muy doloroso, además, no solo para él, sino que para el sistema en general, pero yo insisto, algo totalmente distinto al caso Audio. Volvemos al caso Audio. Vamos. Este ya es más reciente, este es de noviembre de este año, ¿no? Relacionado con el caso Audio. El único de los magistrados que estamos viendo que tiene que ver con la Corte de Apelaciones. En este caso particular, de nuevo aparece Luis Hermosilla. De nuevo aparece la necesidad de muchos, como él, de, por ejemplo, entregarle detalles de algunos fallos, de no inhabilitarse cuando hay intervinientes que para ellos puede significar un conflicto de interés. El juez Antonio Ulloa fue súper transparente cuando avanzó en la acusación constitucional en decir, sí, yo hablé con Luis Hermosilla, de hecho quería saber el dato y fue el 2019 y el 2021 cuando él quiso ser parte de la Corte de Apelaciones de Santiago. Sí, hablé con Luis Hermosilla. De hecho, hay que decir que a diferencia de Vivanco, sus pares no lo destituyeron, lo amonestaron. Le dijeron, ¿sabe qué? Hay una suspensión, hay un daño en su sueldo, pero no lo vamos a sacar del Poder Judicial.
pero sí se aprobó avanzando la acusación constitucional. Que son dos procesos paralelos, volvamos a explicar algo que sucede al interior de la Corte Suprema y otra cosa distinta es lo que pasa en el Congreso mismo. Y ahora vamos al último, lo estábamos viendo recién en la nota, ¿no? El juez Diego Simpertigue, ¿no? Él mismo lo ha corregido. Sin acento. Relacionado con la trama muñeca bielorrusa, ¿en qué sentido? Lo veíamos en la nota, para usted puede significar bastante evidente que hay una relación de intervinientes cuando, entre muchas cosas, este juez, ya se sabe, viaja a Europa en 2 ocasiones con Mario Vargas y Eduardo López, que ahora están siendo imputados por delitos de corrupción, de cohecho, de lavado de activos por el caso de muñeca bielorrusa. Él hablaba ayer y trataba de explicarle, Iván, en Mesa Central, esto de que no había la estricta familiaridad. Extrema familiaridad. Ese es el concepto que ocupó. La verdad es que para cualquier persona hay familiaridad cuando se viaja juntos. Él lo defendió hoy día, veíamos el ímpetu con que defendió todo esto. Igual se aprobó la acusación constitucional, sale de alguna manera del Poder Judicial y con esto, este es el 5º magistrado, independiente de las condiciones que hemos descrito, que viene a graficar esta crisis enorme, sin precedentes, cuyas esquilas seguimos viendo desde septiembre, primera semana de septiembre del 2024 a la fecha, y yo creo que vamos a seguir avanzando en eso. Alfonso Concha,